titulado el tema Caminando hacia nuestro destino final. Siempre que nosotros caminamos o vamos para algún lugar, nosotros vamos hacia un destino. Independientemente, cuando tú vas caminando, cuando vas buscando una dirección, tú vas caminando a un destino. Siempre nosotros vamos caminando hacia un destino. Y por eso he titulado este tema Caminando hacia nuestro destino final. Y muchas veces cuando vamos caminando, vamos a experimentar muchas cosas que a veces no son tan atractivas para nosotros. O muchas veces vamos a tener que dejar de hacer cosas por seguir caminando, cosas que muchas veces son agradables para nosotros. Pero tenemos un destino, tenemos una meta donde tenemos que llegar. Por ejemplo, cuando éramos jóvenes, bueno, todavía somos jóvenes, pero cuando están estudiando, tu destino es graduarte de la universidad. Ese es tu destino final. Nosotros como cristianos tenemos un destino. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es mi destino? Al menos yo sé que mi destino no termina acá en la tierra con la muerte. Ese no es mi destino. Y ese no tiene que ser el destino al cual tú te has aferrado tampoco. Porque nosotros tenemos un destino y ese destino se llama la vida eterna. Todos nosotros como cristianos tenemos un destino y ese se llama la vida eterna. Nuestra vida no termina aquí en la tierra. Esta es una etapa. Cuando nosotros morimos, ese es el principio de una eternidad que vamos a vivir con Cristo. ¿Cuál es tu destino? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿O has perdido ese objetivo que nosotros nos hemos trazado como cristianos de poder llegar a la meta? Como decía el apóstol Pablo, sigo a la meta, corriendo la buena carrera. Porque todos queremos llegar a ese destino. ¿Cuántos quieren llegar a ese destino final? Pocos levantaron la mano, pocos dijeron amén. Pues espero que esta tarde, cuando salgamos de acá, todos vayamos con el deseo de llegar al destino final. Este año ya va a terminar. Este año estamos a unos pocos días de terminar. Está llegando a su final. Vamos a empezar un nuevo año. Yo quisiera que nos preguntáramos, autoexaminándonos, si tú pones en una balanza lo que has hecho este año, y cuando empezó el año a lo mejor hiciste un montón de resoluciones y pusiste, quiero crecer en mi vida espiritual, quiero hacer esto para Cristo. Y ahora que estamos a punto de terminar este año, yo quisiera que tú te preguntaras, ¿qué hiciste con tu vida espiritual este año? ¿Avanzaste? O mejor dicho, ¿avanzamos para tomarme yo en cuenta? ¿Saben una cosa? Cuando uno prepara un sermón, el primero que recibe la palabra es uno. Así que benditos los predicadores, porque ellos reciben palabra todos los domingos. Yo pensaba, cuando estaba preparando el sermón, yo decía, Señor, perdóname. ¿Cuántas cosas he dejado de hacer? Razón tú tenías cuando dijiste, siervo inútil, lo que tenías que hacer, hiciste. Y yo ni siquiera eso estoy haciendo. Estoy hablando por mi cuenta. Tú examínate tú. Cuando realmente he dejado de hacer cosas que tenía que hacer y en las cosas que tenía que mejorar o las cosas que tenía que implementar en mi vida, las he dejado de hacer. No he orado como tengo que orar. No he leído la palabra de Dios como tengo que leer la palabra de Dios. He dedicado más tiempo a las cosas seculares que a las cosas de Cristo. Y son preguntas que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer para autoevaluarnos. Porque si nosotros queremos que nuestro destino final
sea el cielo, tenemos que cambiar muchas cosas. Y muchos me podrán estar viendo y diciendo, hermano, pero ¿qué está diciendo? Si yo ya acepté al Señor Jesús y ¿qué está diciendo? Yo quiero que hagamos memoria. En los primeros libros de la Biblia nos narra la historia de un pueblo escogido por Dios. El pueblo de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel Dios le había prometido tantas cosas. Le había dicho, había hecho con él, había tenido tanto cuidado con él. Y Dios tuvo que levantar otra generación para que entrara a la tierra prometida. No con esto quiero decir de que Dios va a tener que levantar otra generación para ir al cielo, pero sí quiero decirte que nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado como estamos viviendo. Yo quiero que cada uno de nosotros, y no se trata, hermanos, el hermano nos está regañando. Yo no estoy regañando a nadie. O el hermano, el problema es que yo estaba haciendo conciencia de lo realmente cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana. Y yo quiero que tú empieces a hacer conciencia tú mismo y digas, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Qué mensaje estoy dando yo afuera? ¿Qué estoy haciendo yo por ti? ¿Realmente yo te represento dignamente aquí en la tierra? ¿Realmente estoy extrañando cosas que yo vivía cuando estaba allá afuera? ¿O realmente quiero estar jugando a estar acá y estar allá? No podemos, hermanos, es tiempo que realmente empecemos a tomar las cosas de Dios como Él manda. Como Él nos está diciendo, el mundo allá afuera nos está ofreciendo un montón de cosas y muchas veces nosotros aún extrañamos las cosas que vivíamos en el mundo. El pueblo de Israel salió de Egipto y clamaba, decía, Señor, mándanos un libertador, ya estamos cansados de estar viviendo aquí. Son 400 años, más no sé cuántos años que hemos vivido en la esclavitud. ¿Cuánto tiempo ya habían pasado? Y clamaba, dice que clamaban, imagínense. La palabra es clamar, significa de que tú ya no aguantas, que quieres salir de ahí. Pero qué rápido empezaron a olvidarse de lo que estaban clamando. Ellos miraban la mano de Dios cada vez. Dice que cuenta la Biblia que una vez estaban ante el mar, estaban enfrente al Mar Rojo. Aquí había cerro, allá había cerro y detrás de ellos venía el ejército del faraón y enfrente tenían el Mar Rojo. Dios los libró de eso. Pero si vamos a la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 3, y Él les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre. Ellos estaban clamando en Egipto, querían salir, pero cuando estaban en el desierto y venía una prueba, venía una dificultad, se les olvidaba. Y es más, extrañaban lo que había allá. Y aparte de extrañarlo, lo practicaban. Una vez dice que venía bajando Moisés con las tablas y el pueblo
estaba haciendo fiesta y adorando a un becerro. Querido hermano, querido amigo, tenemos que dejar de extrañar las cosas del mundo. Tenemos que dejar de practicarlas. Llámese música, llámese moda, llámese esta mentira. Pablo fue incluso más fuerte. En Gálatas 4:4, él llama a las personas que hacemos eso almas adúlteras. ¿Que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? Muchas veces nosotros queremos ser amigos de Dios, pero no queremos dejar algunas cosas que todavía nos llaman la atención del mundo. ¿Qué música escuchas en tu carro? ¿Qué música escucho yo en mi carro? ¿Qué cosas practicas? Todavía en vez de estar leyendo la Biblia, pasamos en las redes sociales. ¿Todavía me miento a yo mismo? A Dios no lo podemos engañar. Dios nos conoce a la perfección. Dice que Él nos conocía desde el vientre de nuestra madre. Él conoce cómo somos nosotros. Él conoce nuestras debilidades, pero Él dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Sí podemos. No importando la circunstancia que esté pasando en nuestra vida, sí podemos hacerlo. Yo te invito esta mañana que si de repente hemos estado pasando ese tipo de situación, ahora que vamos a empezar un nuevo año, si hay algo que tenemos que dejar, toma el ejemplo del pueblo del pueblo de Israel. Muchas veces nos han enseñado que Dios es amor y es lo correcto. Dios es amor. Muchas veces nos han enseñado de que Dios no te va a castigar. No te va a castigar. Que Dios te ama tal y como somos. Pero cuando venimos a Dios y nos juntamos con Él, tenemos que empezar a caminar como Él camina y tenemos que empezar a dar ese aroma que Jesús da. Cuando nosotros venimos y empezamos a caminar con Jesús, nosotros empezamos a tomar las actitudes que Jesús tiene. Algo se nos tiene que pegar lo que Él nos quiere enseñar. Pero no podemos nosotros estar en un estire y encoge. Nosotros tenemos que decidirnos y empezar a buscar lo que realmente a Dios le agrada. Dios estaba enojado con el pueblo de Israel por la desobediencia. Hermano, ¿Dios se enoja? Hermano, usted está diciendo que Dios se enoja. Dios se enoja, hermanos. Y Dios castiga la desobediencia. No el pecado, castiga la desobediencia. Como tú cuando castigas a tu hijo porque desobedeció, así es nuestro Padre Celestial. Él castiga la desobediencia. Adán y Eva desobedecieron. Pagaron el castigo de la desobediencia. Y si tú y yo pasamos en desobediencia, también vamos a pagar esas consecuencias de la desobediencia. Yo te invito, hermano, a que vivamos una vida con Cristo. Y quisiera que fuéramos al libro de Gálatas, porque miren, la verdad que ustedes podrán pensar, el hermano ahora vino regañón. No, me estoy regañando yo solo, porque yo lo que quiero es que nosotros afuera nos están vendiendo un montón de cosas.
Y nosotros como cristianos estamos cediendo. El cristianismo light no puede estar existiendo. Tenemos que ser cristianos radicales, cristianos consagrados, cristianos que tengamos y estemos dispuestos a decir las cosas como son. Yo te pregunto, ¿tú crees que los apóstoles en ese tiempo fue fácil decir las cosas como eran? Hablamos de Pedro, hablamos de Pablo, cómo tuvieron valor de decirlas. ¿Tú crees que era fácil hablar ante el Sanedrín? ¿Tú crees que era fácil hablar ante los gobernantes en ese tiempo? ¿Tú crees que ellos se avergonzaban o se intimidaban de decir las cosas? Y nosotros ahí estamos intimidados a veces incluso de decirle las cosas a nuestros hijos. Mucho menos de decirle las cosas. El diablo ha soltado afuera que lo puedan decir y defender sus derechos como ellos quieren. Y dicen las cosas y las alzan y las gritan y las dicen a medio mundo a alta voz. A ver, y nosotros como cristianos, ¿por qué nos callamos? ¿Por qué no decimos realmente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada? ¿O tú crees que todo lo que hacemos le agrada a Dios? ¿Tú crees que juguemos con las personas mintiéndoles? ¿Tú crees que le agrada a Dios? No le agrada, eso es desobediencia. No estoy hablando, hermano, ni siquiera de pecado, sino que nosotros vivamos una vida íntegra para Dios. Hermano, usted es santo, no. Podré ser más pecador que ustedes, pero todos los días yo le pido a Dios que me ayude y que me dé la sabiduría para poder estar haciendo la voluntad de Él. Yo podré ser más pecador que ustedes. El hecho que yo esté aquí enfrente no significa de que yo sea más santo o sea mejor. Simplemente que he comprendido que alejado y haciendo lo que a Dios no le agrada, yo estoy enojando a Dios, entristeciendo a Dios. Y fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Si por favor si pueden ir ahí al libro de Gálatas. Gálatas 2:20. Y si no se los digo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí viene lo bonito. Dios se entregó aún por este pecador. Por este pecador, este que tienen ustedes enfrente, Dios se entregó. Dios fue tan bello, hermanos, que el apóstol Pablo también hablándole a los Colosas dice: anulando el acta de los decretos que había contra mí, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a principados y a potestades y exponiéndolos públicamente y venciéndolos en la cruz. Yo no sé si tú entiendes eso, pero antes de que Cristo muriera ya no teníamos ninguna esperanza. Tú y yo ya no teníamos ninguna esperanza. Pero Él vino y empezó a abogar por nosotros. Y me viene a la mente cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, quítate de en medio de ese pueblo porque los voy a destruir. Y Dios es amor. Dios es amor. Moisés, quítate de en medio porque ahora yo los voy a destruir, porque este pueblo es desobediente, se pasa quejando por todo, no puede dominar su carácter. Déjeme decirle que entre temperamento y carácter hay una gran diferencia. Otro día hablamos de eso. Quítate de en medio porque mira, se pasan quejando, se pasan quejando, pasan desobedeciendo, pasan haciendo lo que a mí no me agrada. Yo les he prometido esto, he hecho esto por ellos, los he sacado de Egipto y siguen quejándose. Quítate de en medio que yo los voy a destruir. Señor,
¿Cómo vas a hacer eso? Si mira, es tu pueblo. ¿Qué van a decir los pueblos vecinos? Que los sacaste de allá para destruirlos en el desierto. Dios ya estaba cansado de lo que el pueblo estaba haciendo. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios no está cansado de lo que el pueblo está haciendo? ¿Tú crees que Dios no se cansa de que nosotros pasemos haciendo las mismas cosas que a Él no le agradan muchas veces todo el tiempo? Hermano, es un llamado a la conciencia. Es un llamado para que nosotros recapacitemos. Es un llamado para que nosotros empecemos a decir, yo tengo que vivir para Cristo. Yo tengo que estar crucificado con Él, porque imagínate, Él está ahí crucificado, y que dio la vida por ti, por mí. Muchas veces nosotros, yo me recuerdo que yo antes pensaba y yo decía, bueno, si Él era el Hijo de Dios, no le dolió. Es que cuando estaba pequeño, es que, y lo puedes, tal vez lo vas a ver desde este punto de vista. Es que no, mira, Él es divino, o sea, podía hacerlo. Déjame decirte que por eso dice el Hijo del Hombre, hecho carne. Él era como tú y como yo, sentía. Por eso dice que habían gotas de sangre como sudor corriendo por su frente. Para Él no fue fácil. Yo sé que tampoco para cada uno de nosotros es fácil. Pero tenemos que alimentarnos de la palabra. Tenemos que tomar en serio lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sabes una cosa? Algo que me ha ayudado a mí es que cada vez que me equivoco, lloro, porque viene a mi mente la imagen de Jesús crucificado. Hermanos, no podemos a veces confundir las cosas. No podemos pensar que la vida de nosotros como cristianos se puede vivir como lo que el mundo nos quiere ofrecer. Hay una gran diferencia. De una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Ya para ir terminando, hermanos. ¿O alguna vez ustedes han tomado agua dulce de una fuente y luego han ido a pedirle, quiero agua salada? No se puede. Si Cristo fue capaz de morir por nosotros, fíjate, si Cristo fue capaz de morir por nosotros, nosotros deberíamos de ser capaces de vivir para Cristo. Si Cristo fue capaz de morir por nosotros, nosotros deberíamos de ser capaces de vivir para Cristo. Pero de vivir para Cristo como Él nos lo está pidiendo. Hermanos, tiene que haber una diferencia entre nosotros los cristianos y la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Nuestro destino final no está aquí en la tierra. Nuestro destino final no está con lo que con lo que el mundo nos ofrece acá. Nuestro destino final está en una eternidad con Cristo Jesús. Yo siempre le he dicho, Señor, como en buen salvadoreño, yo quiero que valga la pena el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Señor, yo quiero que tú me ayudes a despojarme, a que todo lo que antes me agradaba, aquella música que a veces todavía te hace mover un pie, o aquellos programas que no son de beneficio para mí, o aquellas películas que realmente no sé ni por qué pierdo el tiempo mirándolas. Y hermanos, esto no se trata de religión.
Esto se trata de tener una relación con el Señor Jesús. Porque la religiosidad no me va a llevar a nada. Y muchas veces nos quedamos mirando y diciendo y tratando de ver lo que otro está haciendo, cuando realmente nosotros también tenemos muchas cosas que cambiar. No, tal vez tenemos muchas cosas que cambiar. Yo tengo muchas cosas que cambiar y cada día lloro. En la noche yo lloro y le digo: Señor, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué a veces me cuesta tanto cambiar esto y dejar esto que no me acerca a ti? Sino que al contrario, muchas veces eso me aleja. Porque soy mal agradecido. Porque hermano, finalmente yo soy mal agradecido. Agradezco a Dios por todo lo que me da, pero a veces cometo acciones que con eso estoy siendo mal agradecido. Esta tarde yo te quiero decir algo. No podemos amar a Dios y al mundo a la vez. O amas a Dios o amas al mundo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No podemos servir a dos señores, porque con uno vas a quedar mal. Así que tenemos que vivir en obediencia. La gente se aterra cuando hablamos de pecado. Así que mira, quédate con esto. Dios se enoja con la desobediencia. Como tú te enojas con tu hijo cuando te desobedece, así también es Dios. ¿Y saben algo? No podemos aludir que no sabíamos las cosas. Si tú crees que de repente esa va a ser una excusa cuando estemos ante Dios, porque todos vamos a ser juzgados, no vamos a poder decir: es que yo no lo sabía, porque aquí está la palabra de Dios. Este es el manual de vida. Apliquemos este manual de vida, la palabra de Dios. Aquí encontramos todo. Yo siempre ponía un ejemplo. Cuando tú compras un electrodoméstico, ahí viene un manual cómo tú armarlo. Y nosotros muchas veces ese manual lo tiramos a la basura y nos creemos tan inteligentes que lo vamos a armar sin la ayuda del manual. Y a veces el último tornillito lo vamos armando bien. El último tornillito no ensambla ahí porque necesitaba ir arriba, porque era el espacio que tienes para otro. Así nos pasa muchas veces. Queremos vivir nuestra vida sin este manual. No echemos a perder nuestra vida. Basémonos en este manual. Todos queremos ir o vivir por una eternidad. Año promedio en esta vida, la Biblia dice 70 años. Imagínate 90 años. Y sin Cristo, ahí acabó todo. Pero en obediencia con Cristo nosotros tenemos la oportunidad de una vida eterna. Eternidad, o sea, sin fin. Yo quiero una vida con Cristo Jesús en la eternidad. Es lo que yo deseo. No nos enamoremos de este mundo.
Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo mi trabajo, amo a mi mamá, a mi familia. Pero el centro de tu vida tiene que ser Dios. Tu primer amor, tu mayor amor tiene que ser Dios. Porque de ahí es donde va a empezar todo. Ahí vamos a empezar bien. Y me va a decir, hermano, o sea que usted no ama a sus hijos. Los amo. Pero su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios tiene que ser el amor de nuestra vida. Dios tiene que ser lo que amemos más en esta vida. Así que las esposas, pues lo sentimos mucho, tenemos que amar a Dios antes que a ella. Porque si amamos primeramente a Dios, vamos a ser buenos esposos. Pero si amamos primeramente a nuestras esposas, vamos a ser malos esposos. No nos enamoremos de este mundo. Aquí estamos de paso. Enamorémonos de Dios. No sé si el grupo de alabanza tiene alguna alabanza para terminar. ¿Alguna alabanza para terminar? Quiero que te pongas de pie. Que cierres tus ojos. Y que no pienses en lo que yo te he dicho. Piensa en lo que la palabra de Dios te ha dicho, ha llegado a tu corazón. Si Él esta tarde...